Muy bien, pues vamos a continuar ahora pasando a explicar un poco más acerca de este tema. Estoy siendo tal vez muy detallado. La razón por la que estoy siendo la explicaré en el vídeo número 3. Y es importante que esté explicando estos detalles porque van a dar sentido a lo que explicaré en el vídeo 3, ¿vale? Entonces, por favor, un poco de paciencia. A muchos ya, igual ya conocéis estos temas, pero otros no. En fin, yo qué sé. Paciencia, ¿no? Intentaré hacerlo lo mejor posible. Vale. La información, la base, ¿vale? En la cual, pues yo basé mi fiabilidad de conocimiento que recibí en cuanto al plan de salvación, ¿vale? Pero ocurre algo. Todo esto me parecía muy bien, pero yo no estuve allí como testigo, yo no presencié estos acontecimientos. Entonces, necesitaba saber si esto era verdad. Es decir, estas cosas han ocurrido entre el año 1820 y 1830, una década del siglo XIX, en el que yo no vivía todavía. Yo recibí mi conocimiento en el año 1979, en el siglo XX. Entonces, ¿cómo podía yo saber que estas cosas pasaron realmente, no? Para que fuese ya definitivo creer que el conocimiento que estaba recibiendo era real, viene de una fuente fiable y real, ¿vale? Bueno, pues aquí entra en juego lo que se llama el testimonio. Y el testimonio es importantísimo en el mormonismo, es tremendamente importante y yo creo que se entenderá esto a partir de los siguientes vídeos. Es muy importante y yo entiendo que es sobre lo que da, digamos, permiso, lo que nos da permiso para poder basar nuestra vida en todos estos acontecimientos, y voy a explicar muy rápidamente qué es lo que significa, ¿vale? ¿Qué es un testimonio? Bueno, un testimonio es como una certeza, así es como se entiende en el mormonismo. Es una certeza que viene mediante revelación, revelación de Dios, que esa revelación se manifiesta mediante sentimientos especialmente, también mediante pensamientos. ¿Cuáles son esas certezas en las que se basa un testimonio? ¿Qué es lo que normalmente pues, un miembro de la iglesia, un mormón, dice cuando comparte su testimonio? Pues lo voy a hacer como si fuera en primera persona, ¿vale? Pues se diría, yo sé que Dios el Padre vive, que nuestro Padre Celestial vive, y se dice vive en presente porque es un ser eterno, entonces vive actualmente, ¿no? Aunque no esté aquí en la tierra con nosotros. Yo sé que Jesucristo vive, igualmente que nuestro Padre Celestial es un ser eterno. Yo sé que José Smith fue un profeta de Dios, o mejor dicho, es un profeta verdadero, un profeta de Dios verdadero, porque también él vive actualmente, no en esta tierra, y tiene un llamamiento que recibió, pues que también es para siempre, ¿no? Entonces se habla también en presente. Yo sé que se restauró el sacerdocio de Dios, por tanto la iglesia mormona tiene la autoridad directamente de Jesucristo para poder llevar a cabo toda la obra. Yo sé que la única iglesia verdadera es pues, la iglesia mormona, para abreviar. Como comenté, el estandarte, que es la única iglesia verdadera y viviente sobre la faz de la tierra. Yo sé que el libro de Mormón es verdadero, porque es un libro que viene de profetas antiguos y que fue dado por manifestaciones divinas y traducido por el dominio del poder de Dios mediante el profeta José Smith. Y yo sé que el profeta actual es un profeta de Dios. Esto es la forma en que se manifiesta un testimonio. Yo lo estoy diciendo aquí de una forma ligera, porque esto, bueno, no estoy dando un testimonio en este momento, ni mucho menos, pero es una forma es un ejemplo de lo que se suele expresar, ¿no? Y como dije antes, pues ese testimonio es la base que se apoya en ese cimiento que yo he explicado para que podamos edificar una vida dentro del mormonismo, ¿vale? Y así el testimonio queda encima de todo eso, ¿no? Como el punto de apoyo para empezar a edificar. Muy bien, pues ahora voy a empezar a hablar de lo que fue directamente mi edificación personal dentro de lo que es el mormonismo, ¿vale? Y vamos a empezar hablando de una cosa que, bueno, es fundamental. Yo creo que todos hemos empezado más o menos por ahí, digamos, la manera formal de empezar a edificar esa vida, que fue mediante una ordenanza que se llama el bautismo, ¿vale? El bautismo es una ordenanza, como he dicho, para mí, en esa ordenanza se hacen ciertos convenios y ciertas promesas de guardar los mandamientos de Dios y a cambio, pues, recibir las bendiciones que vienen con la obediencia a esos mandamientos. Para mí fue un día especial. Yo comenté antes en el vídeo primero que hice, comenté que las reuniones cuando yo me conocí la iglesia estaban divididas durante el domingo en tres partes: la reunión de sacerdocio de los hombres, temprano en la mañana, la escuela dominical a media mañana, a mediodía, y luego por la tarde la reunión sacramental. Los primeros domingos de mes, que se llaman días de ayuno y testimonio en la iglesia, la reunión sacramental se convierte en una reunión de testimonios. Es todo igual, pero solamente varía que en vez de haber discursos,
que son dados por miembros, hombres o mujeres, o jóvenes en la iglesia, en el barrio donde uno está, o en la rama, se sustituye por testimonios. Con lo cual, todo ese tiempo de discursos habitual se deja libre para que quien quiera salga y dé su testimonio en el púlpito para compartirlo con todos los que están allí presentes. Pues mi bautismo fue un primer domingo de mes, que en esa época, cuando coincidía en primer domingo de mes, en vez de hacerlo por la tarde, se hacía a continuación de la escuela dominical. En mi caso, lo que se hizo fue que después de la escuela dominical se llevó a cabo mi bautismo y digamos que mi reunión de bautismo especial pues fue la misma reunión de testimonios, con lo cual fue algo diferente y algo, bueno, que yo disfruté mucho, ¿no? Fue un día bonito, yo me encontré muy bien. Yo me sentía muy limpio ese día. El bautismo, una de las cosas que hace es que te limpia de tus pecados, esa es la creencia, y es una representación tanto de la muerte y resurrección de Jesucristo, por eso se hace por inmersión, se sumerge uno en el agua y luego sale, y también es una representación de que tú dejas tu vida atrás y naces a una persona nueva, con convenios que haces con el bautismo y con promesas que Él te hace a ti y demás, ¿no? Evidentemente, ese bautismo siempre se lleva a cabo por alguien que tiene la autoridad, que tiene el sacerdocio. Puede ser a partir de un presbítero en adelante, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que fue una experiencia bonita. Yo disfruté mucho ese día, en aquel momento. Lo guardo con cariño en mi corazón. Luego, a la semana siguiente, recibí el sacerdocio. De hecho, aquí está registrada mi fecha de bautismo, el 2 de septiembre del 79. Este es mi registro de la iglesia. Esto está en mi registro de la iglesia. Es lo que aparece en la aplicación que se puede ver. La confirmación fue el mismo día. El 9 de septiembre, una semana después, recibí el sacerdocio herónico al oficio de maestro. El sacerdocio herónico tiene 3 oficios, tiene 4 realmente, pero bueno, es diácono, maestro y presbítero, según las edades, 12 y 13, 14 y 15, 16 y 17, y luego está el oficio de obispo, que bueno, es otra historia. No me voy a complicar ahora mismo en explicarlo, que es un poco más difícil de entender. Fui ordenado presbítero el 9 de noviembre del 80, y el elder ya tenía 18 años, el 14 de noviembre del 82. Fui al templo a tomar mi investidura, que ya lo comentaré un poco más adelante, el 31 de julio del 84. Me casé después de la misión en el 87, en agosto. Fui ordenado sumo sacerdote el año siguiente de casarme, en el 88, en febrero, menos de un año después, porque recibí llamamiento al sumo consejo de la estaca en aquel entonces, por eso me tuvieron que ordenar sumo sacerdote. Y luego fui ordenado obispo en un barrio en Sevilla, en la zona de la Jarafe, en Castilleja de la Cuesta, el 25 de enero de 2004. Bueno, estos son mis registros, los pongo aquí a la vista para que hay incrédulos por ahí que a veces no se creen lo que uno cuenta. Bueno, pues esto es mi registro oficial de mis ordenanzas, puedo decirlo así, en la iglesia, ¿vale? Entonces, el sacerdocio se recibe en la iglesia hacia todo varón que se considera digno, y a partir de los 12 años, ¿no? Y depende de las circunstancias, a veces por llamamientos, pues se reciben, como por ejemplo me pasó a mí con el ser sumo sacerdote o ser obispo, pues son circunstancias diferentes, ¿no? Pero bueno, esto es habitual en todos los miembros de la iglesia, especialmente en países como España, en los que no hay muchos miembros, ¿vale? A continuación, otra cosa que para mí fue muy importante en mi vida y que me ayudó bastante fueron los llamamientos. ¿Qué son los llamamientos? Bueno, los llamamientos se le llama a asignaciones que uno recibe en la iglesia para hacer ciertas cosas. Hay de muchos tipos. Digamos que la iglesia a nivel local no tiene un clero pagado, tiene un clero que los mismos miembros de la iglesia sirven tanto en dirigir las unidades, como puede ser una rama o un barrio, o puede ser un distrito o una estaca. Todas las personas que están trabajando, desde los que presiden hasta todos, están sirviendo como personas llamadas a servir sin recibir ningún tipo de pago, donando su tiempo y siempre pues haciéndolo compatible con todas las responsabilidades que uno tiene en su vida, ¿vale? Son servicios que se hacen. Entonces yo en mi juventud, antes de irme a una misión, estuve sirviendo al poco tiempo, no sé, no recuerdo si fue el mismo día que recibí el sacerdocio al oficio de maestro, me llamaron o igual fue la semana siguiente, no me acuerdo, como secretario auxiliar de la rama, encargado de los registros financieros. Luego fui secretario de la rama, luego fui secretario del distrito. El presidente rama que tenía lo llamaron como presidente y él me llevó consigo. Y antes de ir a la misión, durante algunos meses, fui consejero de la rama, consejero del presidente de la rama, ¿vale? Estos fueron más o menos mis llamamientos antes de servir la misión.
Una cosa que disfruté mucho al principio en la iglesia fueron los amigos, habíamos varios jóvenes, no es que fuéramos una gran cantidad, pero estábamos muy unidos, son amistades entrañables que recuerdo todavía, los quiero mucho a todos, aunque no tengamos un contacto muy habitual por las distancias, en fin, luego ya uno se casa y la vida cambia. Pero cuando los veo, a veces cuando viajo a España y los veo, es como si los hubiera visto ayer la última vez. O sea, es un amor que tenemos tremendo y yo, por mi parte, o sea, son especiales para mí y lo serán siempre, ¿no? Hacíamos muchas cosas juntos, disfrutábamos de hacer, yo qué sé, hacíamos obras de teatro, hacíamos actividades de todo tipo fuera en el campo. Lo que hacíamos era constantemente estar juntos, disfrutar y crear experiencias y recuerdos que se han quedado para siempre en nuestras vidas, ¿no? Lo pasábamos genial. La capilla, de hecho, era un edificio que era nuestro lugar de recreo. Yo tenía llaves, habitualmente de la capilla, y entonces yo iba mucho a la capilla, tanto para hacer cosas de mi llamamiento como para disfrutar de jugar a ping-pong con mis amigos, en fin. Era algo la juventud para mí en la iglesia fue muy bonita, yo estoy encantado con haberla tenido. Luego, una segunda familia, no solamente los jóvenes, sino que también los adultos, las familias, pues llegan a formar parte de la vida de uno mismo y se les considera también como una segunda familia. Nosotros no usábamos el término hermanos, salvo en las reuniones formales. Nos llamamos por nuestro nombre de pila. Era una situación muy, muy allegada, muy, muy unidos, ¿no? Para mí fue muy bonito, de verdad. Yo recuerdo con mucho cariño toda mi experiencia en la iglesia desde cuando fui joven, ¿no? Una cosa que también nosotros disfrutamos mucho fue el sistema educativo de la iglesia, seminarios e institutos, y para adquirir mucho conocimiento. Nosotros disfrutábamos de estudiar, disfrutábamos de las clases, disfrutábamos de aprender, de las conversaciones que teníamos sobre diferentes temas del Evangelio, de lo que íbamos aprendiendo, tanto entre los jóvenes como también con los adultos. Nosotros nos gustaba mucho tener una buena biblioteca de libros escritos por diferentes apóstoles o profetas de diferentes épocas, desde la restauración hasta ahora, y adquiríamos mucho conocimiento y era algo muy bonito, la verdad. Era una forma de crecer, de crecer, de aprender, de compartir lo que uno entendía, era muy especial. Hay un detalle importante para entender cuál es el proceso de aprendizaje normalmente dentro del mormonismo. Cuando estábamos recibiendo cursos del sistema educativo, en las clases normales de los domingos, cuando estábamos leyendo estos libros y otros que habían, manuales, lo que fuera, uno lo hace con la actitud de adquirir conocimiento y esforzarse por comprenderlo. O sea, no se aprende con un espíritu crítico, con un pensamiento crítico, sino con el afán de aprender y comprender las enseñanzas y doctrinas que se están descubriendo. ¿Por qué? Porque las fuentes son fuentes que vienen de Dios. Entonces tú no te vas a poner a discutir el conocimiento que viene por medios establecidos por Dios. Entonces la actitud es de adquirir conocimiento y esforzarse por comprender. Evidentemente hay muchas cosas que no se comprenden, pero bueno, esa es la actitud, ¿no? Es un detalle importante a tener en cuenta de lo que es la forma de aprender dentro del mormonismo, ¿vale? Y me imagino que será muy parecido en el resto de las iglesias. Otra cosa que yo disfruté mucho en mi juventud fue de la obra misional. eh, yo lo hice de dos formas. Habitualmente, durante siempre la juventud, pues ayudábamos a los misioneros o misioneras que hubiera en nuestra rama a enseñar a la familia. Le visitábamos, básicamente dábamos testimonio, compartíamos el testimonio que teníamos de la iglesia y demás, como expliqué antes, y nos dedicábamos a acompañarlos para, digamos, apoyarles a ellos y a estas familias, para que estas familias conocieran a alguien de la ciudad, no solamente conocieran a los élderes que eran normalmente de otros países. Entonces lo disfruté mucho. También estuve una época en el año, creo que fue el 83, yo era todavía presbítero y me fui un tiempo a Murcia, un mes, de hecho, que tuve de vacaciones en el trabajo que hacía en ese momento. Creo que fue un mes de agosto, y estuve un mes entero con los élderes, viviendo como misionero normal, pero siendo un presbítero. O sea, yo tenía a mi compañero que era un élder y yo era otro misionero más, y fue una experiencia muy interesante. La verdad es que lo pasé muy bien. Otra cosa que pasó en mi juventud es que recibí mi bendición patriarcal. Esto a lo mejor a quien no conozca del tema puede sonar un poquito extraño, pero básicamente una bendición patriarcal se recibe mediante un patriarca en la iglesia. En mi caso fue el patriarca Valderas, creo que era Eduardo Valderas el nombre, no recuerdo seguro.
Y en esa bendición patriarcal se te habla acerca del linaje, por adopción o por sangre, que tienes en cuanto al pueblo de Israel. Y se te dice de qué tribu vienes. A mí se me dijo que venía de la tribu de José, sin especificar de qué hijo de José, pero esa era lo que se me dijo en mi bendición patriarcal. También se habla, en mi caso fue así, de la vida antes de nacer, de algunas cosas que uno puede hacer en la vida antes de nacer, también se me habla un poquito de eso, y luego se dan promesas en cuanto a bendiciones que Dios tiene para ti específicamente en tu vida si eres fiel a los convenios y a los mandamientos de Dios, tanto en esta vida como después también en la eternidad. Entonces la bendición patriarcal se convierte en una guía para tu vida en la cual puedes leerla cuando tú quieras, se te entrega una copia escrita para poder reconfortarte pensando en las promesas que Dios tiene para ti, ¿no? Que las recibiste mediante una persona que tenía ese llamamiento y el sacerdocio para hacerlo. Básicamente eso es la bendición patriarcal. Luego también, como vimos antes, en el año 84, en julio, pues fui al templo. Tenía que ir porque me iba a la misión pronto. Me fui a la misión a principios del año siguiente. Entonces yo fui al templo, en este caso fui a un templo que está en Zollikofen, en Suiza, que era el templo que había más cerca de nuestra área, que nos correspondía. En esa época había solamente unos 15, 17 templos, creo, en todo el mundo, no había muchos. Ahora creo que son casi 300 o por ahí anda la cosa. A recibir mi investidura del templo. El templo es un lugar sagrado donde se hacen ordenanzas tanto para uno mismo como también para las personas que han fallecido. Esas ordenanzas incluyen desde hacer bautismos, confirmaciones y dar el sacerdocio a las personas que ya han fallecido. Los vivos los recibimos en la capilla, estas cosas, en la iglesia. Y luego hacer ya ordenanzas que son directamente del templo, que son los lavamientos, unciones, investiduras y los sellamientos, que puede ser entre un matrimonio, un hombre y mujer que se casan, o sellarse también a los hijos si no han nacido dentro del convenio del matrimonio hecho anteriormente. Entonces, esas son las ordenanzas que se reciben en el templo. Básicamente son convenios que se hacen. Y a mí lo que me llamó la atención y me supuso un poquito de choque fue que en la época en que yo tomé las investiduras se hacían, que ya no se hacen a partir del año 90, lo que son los castigos en caso de que se revelaran ciertas cosas que se enseñan allí. Fue una cosa muy impactante, pero más adelante, seguramente en algún otro vídeo posterior a estos 5 primeros, hablaré un poquito más sobre ese tema. Y otra cosa también que pasó después en mi juventud es que me fui a la misión. Yo serví la misión en Sevilla, la misión de España-Sevilla, entre el año 1985 y 86. Yo recibí un llamamiento misional de 1 año y medio, que es el tiempo que había estipulado en ese momento. Se había cambiado, antes eran 2 años, se pasó a 1 año y medio, y durante un tiempo estuve así recibí mi llamamiento, pero cuando me llegó ya habían cambiado en el margen de tiempo en que eché mis papeles y me llegó, que fueron creo que un par de meses más o menos, pues se cambió otra vez el tiempo y yo tenía la opción de servir 1 año y medio o 2 años. En un acuerdo que hice con mi padre, una negociación que le hice ya estando en la misión, pues decidí servir 21 meses, que eran 3 meses más de lo que yo tenía mi llamamiento, de lo que mi padre sabía que iba a servir, porque no sabía que podía servir 2 años, se lo dije después, pero 3 meses menos de lo que yo quería en total, que eran los 2 años, y así con mi padre, que no estaba muy feliz de que yo me fuera a la misión, pues llegamos a un acuerdo y eso hizo que él participara en la decisión de alguna manera y sirvió para que nuestra relación mejorara, ¿no? En ese momento. Yo disfruté mucho la misión, fueron experiencias de conocer eh, compañeros muy buenos, con mucha gente que bauticé, que no bauticé, que simplemente enseñé, muchos miembros de la iglesia en las áreas en las que estuve, y en general fue una experiencia muy buena que yo hice porque yo la quise hacer. A mí nadie me tuvo que decir, oye, tú tienes que hacer la misión porque todos los varones tienen que hacer la misión. Yo lo hice porque yo quería. Desde el principio casi de que me bauticé yo quería ser un misionero y me preparé durante unos años. De hecho, yo empecé la misión directamente en el campo misional. Yo nunca fui, perdón, nunca fui a la MTC, que es el Centro de Capacitación Misional. Yo fui directamente a la Casa de la Misión en Sevilla y me mandaron a las Islas Canarias enseguida y ahí empecé. Yo ya tenía práctica de haber estado con los misioneros, en fin, creo que estaba bastante bien preparado para empezar directamente. Y bueno, fue una época de mi vida que fue muy bonita, la verdad, y yo aprendí muchas cosas y disfruté mucho, especialmente me gustaba mucho enseñar. Yo tenía un presidente de misión, que él era profesor, el que tuve más tiempo, era profesor creo que era doctor en psicología, algo así, era profesor universitario, era un hombre, aún vive, es un hombre muy bueno,
y nos enseñaba muy bien y nos enseñaba a hacer las cosas de corazón, no hacer las cosas técnicamente. O sea, nos enseñó cómo aprender a escuchar a la gente, cómo entender, en fin, cómo establecer buenas conversaciones con ellos, pero de forma que pusiéramos nuestro corazón en ello, que no lo hiciéramos como una técnica para convencer a nadie. Y a mí eso me encantaba y yo la verdad que disfruté mucho, ¿eh? En la forma en que yo lo hacía, yo fui sincero siempre o traté de serlo y la verdad que disfruté mucho de esa experiencia. Añadí a mi juventud, porque esto fue parte de mi juventud y prácticamente siempre la música. Yo vengo de familia de músicos, pero en la iglesia pude abrir un poquito más ese abanico con la música y participé en coros, participé en números musicales, tanto de joven, en la misión, después, y la música trajo muy bonitas experiencias. La música es muy emocional y la verdad que fue una experiencia muy bonita en lo que es mi vida como miembro de la iglesia. Ya después de esto, pues pasamos a la época de ser adulto, ¿no? Y aquí llega el matrimonio. Yo a mi esposa la conocí en la misión, al final. Mi último lugar fue Sevilla. Ella estuvo, cuando yo llegué a Sevilla ya no estaba, ella estaba haciendo una misión como yo la hice de joven. Ella estaba sirviendo en Córdoba como misionera de distrito. Y la conocí allí los últimos meses y yo, bueno, yo me centré en mi misión, pero cuando acabé la misión, pues enseguida la llamé por teléfono. Yo acabé en diciembre del año 86, a mediados de diciembre yo la llamé por teléfono. Tenía que viajar a Málaga para una boda de una chica que bautizamos en Málaga, se casaba su hermana. Y yo pues me pasé a la vuelta de venir de la boda, me quise pasar por Sevilla y para estar un par de días, para conocernos un poco más. Me quedé 2 semanas, pasé toda la Navidad con ella y en julio del año siguiente nos casamos. Ella es una mujer fantástica, seguimos casados muy felices y hemos pasado una vida de muchos desafíos, pero para mí el matrimonio es una experiencia. Bueno, tampoco voy a hablar mucho aquí del tema porque no es el momento. Pero, en fin, en mi desarrollo como miembro, pues forma parte digamos que la iglesia era parte del cemento que nos unía a nosotros, ¿no? Como pareja. Otra experiencia que también vino a poco tiempo, un año después de casarnos, fue ser padre. En fin, yo no me quiero extender mucho porque podría hablar mucho de esta experiencia, pero para mí fue un sueño cumplido y hoy día tengo 3 hijos, 2 hijos y una hija, y para mí son un tesoro increíble. O sea, en otro momento tal vez hable más de la paternidad, ¿no? De, de lo que yo he experimentado personalmente. Evidentemente hay otras experiencias muy especiales que, por ejemplo, llegar a ser abuelo. O sea, esto es ya el colmo de los colmos. O sea, es una cosa que yo no esperaba, las cosas que se sienten por los nietos, de ver a cómo tus hijos tienen a sus propios hijos y ver en tus nietos el reflejo de tus hijos. Es algo maravilloso, pero igual. En la iglesia influye mucho, lógicamente, en la unión de la familia, en estas cosas, pero no es el momento de extenderse mucho en esto, ¿no? Lo hablaré un poquito más, tal vez, más adelante si viene el caso. Y bueno, otras cosas que van llegando cuando uno es adulto en la iglesia, la vida va cambiando, en la juventud se disfruta mucho de muchas cosas, pero claro, cuando uno ya se va integrando en la vida de adulto, en el matrimonio, en ser padre y tal, pues vienen también las responsabilidades y a veces las cosas pues se hacen más desafiantes, ¿no? Una de las cosas que tenemos en la iglesia es el liderismo. Es decir, son llamamientos, como expliqué al principio en mi juventud, pero que están ya un poquito más involucrados en responsabilidades mayores, a veces de liderismo, ¿no? La iglesia hace mucho hincapié en el tema del liderismo. Es algo que tenemos que hacer también siempre, compatibilizando con nuestras propias responsabilidades. Como dije al principio, es algo altruista. A veces se hace difícil porque uno está llevando a cabo sus responsabilidades y a veces puedes tener crisis en la familia de cualquier tipo, pero se espera que tú todavía sigas cumpliendo con tus responsabilidades, sean las que sean. em, no importa la situación que tengas a nivel personal o familiar, siempre y cuando no afecten a digamos, tu dignidad para poder llevar a cabo esas responsabilidades. Todo es altruista, como dije antes también. Esto implica que uno está, la verdad, es que muy ocupado en la iglesia. Ya de adulto, uno está muy ocupado. Si uno está involucrado en la iglesia de la forma que se espera, pues estás muy ocupado siempre, tanto con tus cosas personales y familiares, con luego el tiempo que tienes después, que lo aportas también a tus llamamientos en la iglesia. Yo he tenido una experiencia de ser 5 veces presidente de rama. La primera vez fue cuando mi primera hija era pequeña, en Sevilla,
en la rama de Sevilla 2. Fui presidente de rama hasta que se hizo un barrio. Luego estuve unos años en Albacete, que nos mudamos allí por trabajo, desde el año 1987 hasta el 2003, si no recuerdo mal. Al poco tiempo de estar allí me llamaron de presidente de la rama y estuve 4 años y pico hasta que me mudé de nuevo a Sevilla, también por cuestiones de trabajo. Al llegar a Sevilla al poco tiempo me llamaron de presidente de la rama en la que estábamos viviendo, que era en la rama de Castilleja, que es un área que se llama el Aljarafe, en Sevilla, unos pueblos cercanos a la capital. Y esa rama se hizo barrio al poco tiempo y continué. En este caso ya me llamaron como obispo, que es la diferencia. O sea, en una rama eres un presidente de rama, en un barrio eres un obispo, que fue en el año 2004. Y nosotros nos venimos para Estados Unidos en el 2009. Yo estuve un tiempo, no recuerdo cuánto, de obispo allí en Castilleja, en Sevilla. Y aquí, cuando llegamos a Estados Unidos en el año 2009, como dije, a finales me llamaron como consejero del presidente de la rama hispana, que hay aquí en la ciudad donde vivo, en Brigham City. Y en el año 2011 me llamaron como presidente de la rama a finales del año. Y justo 5 años después, en el 2016, pues ya me relevaron cuando se hizo la rama a un barrio y llevaron a otro como obispo. Eso me dio un total de unos 15, 16 años estando involucrado en lo que es la responsabilidad de dirigir una unidad y aparte pues otros muchos llevamientos, ¿no? Es algo habitual, especialmente en países como España, como dije anteriormente, y bueno, en caso de ramas hispanas aquí en Estados Unidos, es muy fácil que los miembros estemos involucrados en llamamientos importantes porque en un barrio normal, por ejemplo, aquí de Estados Unidos y más aquí en Utah, que es donde está la sede de la iglesia, pues hay mucho más miembros y no es tan normal que te llamen a estas responsabilidades, pero sí lo es en la circunstancia. Entonces, no es que yo fuera mejor que nadie, sino que simplemente estaba en el lugar donde estas cosas suceden, ¿no? Y bueno, se aprende mucho en estos llamamientos. A mí me gustaban mucho las entrevistas donde yo podía conectar con los miembros y procurar entender y ayudarles en lo que pudieran, sus necesidades de cualquier tipo que tuvieran. Pero en fin, a veces es una carga pesada, pero también trae consigo experiencias muy buenas, por lo menos ese ha sido mi caso, ¿no? Eh, unas cosas que pasan dentro de la iglesia, que a veces se habla, lo que quería mencionar brevemente, son los milagros. Los milagros se entienden, perdón, como experiencias, mm, porque son difíciles de explicar, ¿no? Yo citando 2 casos en la misión, una mujer que estábamos enseñando, estábamos en Málaga, ella tenía unos dolores fuertes en su espalda, en la parte baja de su espalda, nos pidió una bendición. Creo que fue antes incluso de que ella se bautizara. Nos pidió una bendición de salud, que se llama en la iglesia. Yo era misionero con mi compañero, le dimos la bendición y esta mujer, cuando se levantó de la silla, se levantó llorando porque su dolor desapareció en ese momento. Y otro caso mucho más cercano fue a mi propia esposa, una vez que estaba con un dolor muy fuerte, tenía placas en la garganta y cada vez que tragaba saliva como si lo estuviesen pinchando, estaba pasándolo fatal y tuvimos que ir al hospital, en fin, pero ella no se le quitaba el dolor, le pidió una bendición y pasó exactamente igual, cuando ella le di la bendición de salud y cuando se levantó, su garganta estaba totalmente normal, podía tragar normalmente y el dolor desapareció. Son cosas que no se pueden explicar y bueno, es una experiencia que consideramos milagros y bueno, no me quiero extender mucho más en ello, pero son cosas que también existen en la vida de los mormones y en la vida de muchas otras personas de muchas otras religiones también, ¿vale? 2 cosas importantes que quiero mencionar ya para terminar esta parte, que es bueno saberlo y que es una realidad que hay que saberla también, es que son los diezmos, primero, que es que los miembros de la iglesia, todos, solteros, casados, jóvenes, adultos, tienen la obligación también de guardar este mandamiento, como los demás, que es la ley del diezmo. ¿Qué significa la ley del diezmo? Pues que el 10% de los ingresos que uno tiene de su trabajo, pues los donas a la iglesia. O sea, si tú ganas, no qué sé, 1.000 euros o $1.000 en un mes o en 15 días, lo que sea, pues de esos 1.000 tú vas a donar 100 a la iglesia, ¿no? Que es el 10%. Entonces, eso es una ley que se vive en la iglesia, que uno tiene que practicar por toda la vida, ¿vale? Mientras que tengas ingresos, si no tienes ingresos, evidentemente no tienes que diezmar nada porque no ganas nada. Pero de los diezmos que una persona tiene, que un mormón tiene en toda su vida, tiene que aportar el 10% a la iglesia
Y la otra cosa que ya, bueno, básicamente también ha mencionado es el tiempo. De hecho, uno de los convenios que se hacen en el tiempo, perdón, en el templo, es consagrar toda tu vida y tus recursos a la iglesia, si fuera necesario. No es que se nos pida, no es que se pida 100%, pero en cuanto a la parte económica se pide el 10%, y en cuanto al tiempo, pues el tiempo que das en los muchos llamamientos que puedes tener u otras formas de participar, ¿no? Esa es la manera en que los mormones eh, participan tanto en la economía de la iglesia como también en el servicio, en lo que es la gestión de todo lo que tiene que ver con la iglesia, donando su tiempo bueno, y sus capacidades y sus talentos también. Evidentemente, hay errores que se cometen en la iglesia, a veces abusa de la autoridad que uno recibe, porque todas las personas que no hay mormón perfecto. Todos, yo me he equivocado seguro en ocasiones, en las distintas responsabilidades que he tenido, y bueno, es que esa es la realidad, o sea, es que es así, no se puede negar y estas cosas pasan. En otras ocasiones he tenido que defender mi fe, especialmente cuando fui joven y cuando estaba en la misión. Y bueno, son cosas que se tienen que hacer, que a veces son momentos mejores y otras veces son momentos peores, ¿no? O sea, que así. Y luego, bueno, aquí se pueden añadir un montón de etcétera que cada cual puede poner en su propia vida como mormón, en lo que ha sido el desarrollo, tanto en el comienzo como en el desarrollo de su testimonio, como aquellas cosas que más le llamaron la atención, aquellas enseñanzas, y todo lo que supuso participar en la iglesia o vivir como un miembro de la iglesia, que prácticamente abarca todas las áreas de tu vida. O sea, la iglesia mormona es una forma de vivir, no es, no es algo secundario, y además es una iglesia que es demandante, o sea, es de alta demanda, o sea, requiere mucho de nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro esfuerzo y a nivel personal, pues el cumplir con los estándares que la iglesia pues enseña, ¿vale? Bueno, esta ha sido la parte de lo que es mi edificación en cuanto a proceso de testimonio y conversión en la iglesia. Eh, Como dije antes, tal vez haya muchos detalles, pero lo he hecho así porque es importante para entender lo que voy a hablar en el vídeo número 3, que va a ser, como dije en un principio, lo que es mi etapa de descubrimiento y de resiliencia, ¿vale? Entonces espero que haya disfrutado, y la parte que viene va a ser seguramente una parte más desafiante para mí, el poder expresarla, y espero hacerlo bien para transmitirte realmente lo que quiero, ¿no? Lo que es mi intención en estos vídeos que estoy haciendo. En el tercer vídeo comprenderás también mucho mejor cuál es el objetivo de este canal de una forma más amplia, que al final tiene un objetivo, mm, yo tengo la intención de que sea beneficioso, de traer paz y tranquilidad a la vida de aquellos que escuchen estas cosas, como me lo ha traído a mí. Y en fin, ya lo iremos viendo. No me quiero adelantar demasiado, pero gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber tenido la paciencia de escuchar todo esto. Lo he hecho así en detalle porque es importante para comprender lo que viene. Y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta pronto.